Y bueno, pues hicimos una escala en México de nuevo, en el norte de México, que por allá se encuentra el doctor Méndez Castro, en Tijuana específicamente. Y ahora vamos a seguir con este viaje interesante y ¿qué creen? Ahora nos vamos a ir hasta España. Y bueno, desde España ya nos está acompañando y está conectado el doctor Antonio de la Osa, quien es director del área de comercio exterior en Morrison, ACPM, CEO de la OSA Consultores, exdirector general de aduanas en España. Y bueno, el doctor Antonio de la Osa, pues mire, nos va a compartir el compliance en comercio exterior y aduanas en la comunidad europea, avances y estrategias. Bueno, pues mucho ojo aquí, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos avances, ¿no? Que se están dando del otro lado del charco y atentos a escucharlo. Doctor, bienvenido, esta es su casa y le cedo el uso de la voz. Gracias. Buenas tardes para todos, buenas noches desde España. Un gusto poderles saludar desde Barcelona y siempre es un placer poder compartir unos minutos. Gracias por haberme invitado a tan importante evento y para mí es un honor estar con ustedes esta noche. Noche de España, tarde de ustedes. Mi presentación va a ser una presentación bajo lo que sería el enfoque de la vertiente público-privada, de la visión pública del compliance, desde el punto de vista del compliance, desde el punto de vista de la obligación que tiene la administración, en concreto de aduanas, de regirse bajo principios similares a los del compliance exigidos para la empresa privada, ¿no? De hecho, la primera parte de exposición va fundamentalmente sobre los instrumentos jurídicos, legales y operativos en la gestión aduanera y en la parte de logística que tiene que ver con la gestión de las operaciones de aduanas. La segunda tiene que ver con la vertiente privada del compliance, es decir, en qué medida la empresa privada apuesta por un cumplimiento normativo taxativo y riguroso frente a, mejor dicho, al lado de la administración aduanera. Y el tercero de ellos, el tercer bloque, pues hablaremos de la visión en Europa, donde ya les anticipo que en Europa, desde el punto de vista de unión aduanera, es cierto que se ha avanzado de una manera considerable en lo que serían en los instrumentos de circulación de mercancía, pero lo que hace referencia al ámbito penal y al ámbito sancionador existen evidentes limitaciones para poder realizar un avance conjunto, con lo cual me referiré al caso concreto del Estado español. Así que si le parece vamos avanzando en la presentación, creo que la tenían ustedes disponible o sí. Sí, es correcto. Adelante Isaí con la presentación del doctor. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente, donde se habla ya de la visión pública, que parte de lo que sería el instrumento de cumplimiento tributario que fue gestionado por la OCDE, por la organización que anteriormente refería, y que es el punto de partida para lo que sería el instrumento de gestión de riesgo en la aduana a través de los marcos dictados por la Organización Mundial de Aduanas y también por el Convenio de Kioto y también en lo que hace referencia a la OMC, ¿no? Básicamente, el documento de la OCDE establece un contexto operativo completamente cambiante, singular para cada administración tributaria y aduanera, y en el que se encuentran diferentes desarrollos, ¿no? Sí aparece dentro de ese documento como un primer deber de la administración tributaria y aduanera, estamos hablando antes de alianzas con el sector privado, la identificación de los riesgos y la medición de los mismos bajo los parámetros de impacto y oportunidad, y atajar bajo un criterio de prioridad pues aquellos que tienen un mayor impacto y aquellos que también tienen una mayor oportunidad de concurrir. Estamos hablando de instrumentos de gerenciamiento públicos muy similares a los que ya desde el punto de vista de gestión de riesgos son operativos en las empresas. También aparece dentro de este modelo OCDE una necesidad de clasificar los riesgos en riesgos estratégicos y operacionales, es decir, aquellos que afectan al día a día de la organización aduanera, que afectan a sus procesos en los diferentes regímenes aduaneros o en la diferente atención al proceso logístico,
Y también desde el punto de vista estratégico serían aquellos riesgos que tienen que ver con la definición de la visión de la organización tributaria sobre hacia qué se tiene que caminar en la administración aduanera para tener una administración eficiente que pueda exigir el cumplimiento riguroso de la política de comercio exterior y en concreto de la política fiscal y comercial en materia aduanera. También se establece en el modelo la necesidad de segmentar, de clasificar a los contribuyentes en el término privado a los clientes, ¿no? Es decir, de tener una imagen fiel de cada uno de aquellos operadores que realizan operaciones, valga la redundancia, de relación con la aduana y que de alguna forma estén segmentados según el perfil de riesgo que pueda tener en virtud de los indicadores que anteriormente hablaban cada uno de ellos. Pasamos a la siguiente. Evaluar en esos contribuyentes o en esos perfiles de riesgos los diferentes rangos de riesgo y el impacto en la operación para ser tratados con justicia, para ser tratados de manera diferenciada en virtud de su compliance individual, de su grado de avance respecto del cumplimiento individual. Un análisis del comportamiento, esto es uno de los grandes temas pendientes de las organizaciones aduaneras, es ver qué motiva a un operador para cumplir o no cumplir, cuáles son las razones por las que alguien se arriesga al incumplimiento aduanero, al incumplimiento logístico, a no abordar un proceso de compliance y cuáles son los motivos, si es que la administración realmente es deficiente, si es que se siente injustamente tratado, si es que existen lagunas en parte de la gestión de riesgo de la administración o si es que existen problemas de otro tipo más profundos en el caso de la organización por no tener un planteamiento o un plan estratégico, unos indicadores claros. De manera que, insisto, uno de los grandes problemas con los que se aplica en la realidad, incluso en las aduanas más avanzadas, es que se aplican los criterios de gestión de riesgos sin tener en cuenta el motivo del comportamiento del contribuyente. Es decir, por qué el contribuyente o por qué el cliente, en el caso de un esquema de plan de calidad de la administración de aduanas, por qué el cliente se arriesga a no cumplir, más aún cuando en un entorno arancelario el importe de los aranceles va siendo cada vez menor y los temas de impuestos agregados a la importación tienen un carácter deducible, ¿no? ¿Por qué a pesar de todo eso alguien trata de eludir el cumplimiento de la normativa aduanera? ¿Por qué alguien no apuesta por el compliance? Aplicando estrategias y evaluando resultados. Todo modelo, y seguro que también tiene que ver con el modelo de compliance en el ámbito privado, tiene que evaluar los resultados de la actividad. Aquello que no se mide no puede generar conclusiones, aquello que no se mide no puede conllevar decisiones de la autoridad aduanera. Los operadores privados, fuera o dentro del compliance, miden el impacto de todas y cada una de sus medidas y en el compliance uno de los argumentos fundamentales para que sea suscrito, apoyado, ejecutado por parte de los actores privados es que efectivamente vean un resultado, vean que no es un proceso de gasto, sino un proceso de inversión de cara a la reputación de la compañía, al beneficio en la operativa aduanera, a la reducción de costes en la operación y, por tanto, a generar una mayor riqueza en la cadena logística. Pasamos a los siguientes. En virtud del análisis que se hizo en particular por el Fondo Monetario, del que tengo el honor de ser asistente sobre este documento de la OCDE, es que existen una serie de elementos básicos para poder, en el ámbito público, tener una medida de gestión de cumplimiento. Uno de ellos es un marco normativo, un aval de gobierno y un marco normativo general. Este es uno de los grandes hándicaps respecto del compliance de las administraciones públicas y es que el marco normativo general normalmente va tiempo detrás de lo que es la operativa aduanera, de manera que es habitual o más habitual de lo que sería deseable que el marco normativo esté actualizado. Y esto tiene que ver particularmente con las obligaciones de los operadores y particularmente con la política sancionadora. Existe, por ejemplo, el caso de Europa, donde el marco normativo
tardó 17 años en ser actualizado, con una realidad comercial completamente diferente. La necesidad de que el marco normativo de las aduanas, para generar un compliance y una alianza con los operadores privados, necesita ser actualizado de manera puntual. Bien es cierto que la actualización de un marco normativo no es baladí, no es un tema fácil y por tanto es una consecuencia natural pues, de la necesidad de actualizar un marco respecto de una operativa que va necesariamente por delante. Un segundo elemento son las existencias de recursos humanos e infraestructura. Curiosamente, el capítulo de recursos humanos en el compliance privado, si me permiten la expresión, es fundamental, así como los elementos relativos a los medios de los que ha de disponer la empresa para abordar una política de cumplimiento. En este caso, por tanto, el compliance en la administración pública va fundamentalmente alineado con aquello que hemos visto o veremos en la parte privada. Otro de los elementos que se marca como elemento de cumplimiento y que es necesario en la administración aduanera y que básicamente es el kit del requerimiento de una política de compliance privada es la necesidad de información. Las aduanas básicamente son información y todo trabajo de la organización aduanera en los últimos años es tratar de conseguir la mayor información, la información más completa y en un tiempo anticipado. Eso tiene que ver con aduanas siglo XXI, con operador económico, con compliance. En definitiva, el gran reto de la organización aduanera es tener información para medir, para tomar decisiones, para evaluar resultados. Y esa información apoyada en una línea de sistemas, un sistema informático, también común con el compliance privado, y una política de procesos donde las administraciones modernas están trabajando bajo la metodología BPM, que es muy parecida al concepto Lean. Estas serían las condiciones mínimas para generar un compliance en la administración. Toda administración aduanera que se precie de ser moderna, y las hay afortunadamente a nivel internacional, y no me estoy refiriendo actualmente a la Unión Europea, ha de cumplir con unos mínimos en todos y cada uno de estos elementos. Insisto, creo que es fundamental el elemento de información. Los que hemos regido aduanas y los que trabajamos en el sector privado, como es mi caso, conocemos la importancia que es para la aduana recibir una información correcta y a tiempo, y para la empresa, para tener una respuesta adecuada ante la aduana, la importancia de transmitir una información desde el punto de vista legal, completa y anticipada. Bien, a continuación vemos la pirámide del cumplimiento, en la que hay una primera parte que básicamente, no sé si ya conocen, pero a la que hay que añadir o añadiríamos, será un ejercicio para más adelante verla, donde aparece el modelo de cumplimiento. Es decir, cómo reaccionar ante el incumplimiento del operador, ¿no? Como ven, es una pirámide antigua y que básicamente debería tener una segunda que podemos más adelante a nivel de Data and Compliance abordarla, pero sería cómo aportar por parte de la empresa privada, del compliance, para que esta pirámide se invierta. Es decir, cómo conseguir que haya una reacción desde la administración en el sentido de que vaya desapareciendo aquellos que deciden no cumplir, aquellos que no quieren cumplir y aquellos que intentan cumplir pero no siempre pueden. Es decir, la aportación fundamental de esta pirámide y del compliance privado es decir que se ha de, a través, lógicamente, de una mejora de respuesta de la organización aduanera, conseguir que esta pirámide se convierta en una línea recta, en la que, en virtud del cumplimiento del operador privado, prácticamente las reacciones de fuerza de la aduana, donde se ha demostrado cierta ineficiencia y se ha demostrado en virtud de resoluciones de tribunales que dejan sin efecto sanciones o expedientes liquidatorios de la aduana, desaparezcan y conseguir, en virtud de una política sancionadora proporcional y un cumplimiento por parte de los operadores, compliance, conseguir que esta pirámide desaparezca. Sigue siendo un reto porque sigue habiendo oportunidades y sigue habiendo empresas que deciden no cumplir, Y es una tarea de todos, la aduana a través de una gestión de riesgos eficiente y el sector privado a través de una política de compliance definida, de apostar
por el cumplimiento para asegurar el éxito, el futuro y la reputación de la compañía, el poder reconvertir esta pirámide que ojalá deje en un futuro de aparecer en cualquier tipo de presentación. Hoy por hoy sigue siendo vigente, lo cual no es responsabilidad, entiendo, de la empresa privada enteramente, ni de la administración pública. Estamos hablando de algo que requiere una alianza entre el sector público y el sector privado para poder conseguir esa depuración del comercio internacional. El comercio internacional ilícito sigue existiendo y va bajando en cuanto a sus porcentajes respecto del comercio internacional, y en esto está apoyando mucho la política de compliance de las empresas privadas, pero sigue existiendo, y sigue siendo un reto de armonización de la gestión de riesgo de la autoridad aduanera y de una política de compliance privada o de empresas privadas el poderlo conseguir. De acuerdo, pasamos a la siguiente. En virtud de este aseguramiento de la política de compliance, así como de la aportación de la visión privada, pues desde la Organización Mundial de Aduanas se adoptaron modelos de gestión de riesgo en virtud de dos instrumentos normativos que han tenido una enorme difusión, uno de ellos para todos los países y el otro para socios en versión inglesa, y en la que realmente pues ya se hablan de los sistemas o modelos de control de riesgo que sin duda habremos hablado: previo, concurrente y a posteriori, concurrente o simultáneo, y que tiene que ver con la selectividad que no difiere mucho en el mundo de las organizaciones aduaneras. Se ha atendido mucho desde la generación de una cultura de compliance en la administración pública a fomentar, por motivos de seguridad en la cadena logística, como aparece en el punto número 2, el control previo, incluso de acuerdo con los instrumentos normativos internacionales, previo a la carga en origen respecto de una operación de importación. Es decir, que el modelo de gestión de riesgos, fundamentalmente en lo que hace referencia a la seguridad de la cadena logística, permite detectar anticipadamente, debería de permitir anticipadamente poder detectar aquellos riesgos por materia de seguridad y por materia de incumplimiento de políticas comerciales de gobierno. Bien, la cadena logística segura, y que tiene que ver ya no solamente con el representante aduanero, sino también con empresas tipo almacenista, depósitos fiscales, en la terminología de ustedes, almacenes de depósito temporal, terminología europea, depósitos aduaneros, regímenes suspensivos. Es un tema que también se genera a través de esos acontecimientos que son de todos conocidos y que incorpora una función más a la autoridad aduanera. Y este desarrollo de una política de compliance termina con metas públicas y privadas, con objetivos de las organizaciones que trabajan bajo este modelo de reducción de controles, de incremento de eficiencia de controles, de depuración del proceso de entrada de mercancía irregular, de reducción de las incidencias ante la aduana. Existen ejemplos de este tipo de metas públicas y privadas, como son los planes de calidad existentes en diferentes puertos, aeropuertos o diferentes aduanas, donde lo público y lo privado, a través de un cumplimiento estricto de la normativa, trabajan en instrumentos de reducción de controles, de mejora de tiempos, de mejora de la reputación del comercio internacional, etcétera, etcétera. Yo conozco, por ejemplo, el del puerto de Barcelona, muy similar al puerto de Veracruz, en el caso de México, en el que se establecen metas de reducción de tiempos, de reducción de costes, de incrementación de operadores económicos a la figura de operador económico autorizado, de ampliación de información a otros operadores, de creación de ventanillas únicas. Es decir, metas en los que se aúna lo público y lo privado para poder conseguir una mejora del comercio internacional. Seguro que todos ustedes, anteriormente en la encuesta me pareció entender que había muchos operadores logísticos y muchas empresas que son suscriptoras de una política de compliance, seguro que tienen sus metas, y que muchas de esas metas tienen que ver con metas comunes con la administración pública,
que es importante compartir. Luego, cuando hablemos al final de todo de la evolución de la figura, haremos una pequeña reflexión sobre el particular. Bien, quizá habiéndole dedicado un exceso de tiempo a lo público, porque es la parte en la que me he desenvuelto la mayoría de mi vida profesional, pasamos a ver el compliance en la empresa privada o en una visión privada de una política de compliance. La política de compliance por parte de la empresa privada, el desarrollo en el caso de la Unión Europea a partir del año 2002 y en todo caso a nivel legislativo en el año 2005 en el ámbito nacional y 2015 en virtud de la modificación del Código Penal español, se basa en una confianza mutua de la administración hacia el operador y del operador hacia la empresa. Yo creo que una empresa que trabaje, y cada vez son más, una estrategia de compliance, ha de hacerlo ante una administración que le sea confiable, porque si no, no lo va a hacer, ¿no? Y lo mismo, es decir, una administración que otorgue ventajas a un determinado operador es porque éste se ha merecido una reputación, una confianza ante la administración. Y esto le va a permitir tener mejores tiempos y costes en la operación aduanera, mejores controles, menores controles, controles más eficientes. Un operador privado que tenga confianza en la administración ha de tener, y tiene que ver con compliance, tiene que tener la capacidad, la obligación, la confianza de suministrar toda la información a la administración de aduanas. La administración ha de ser confiable y él ha de ser confiable ante la administración. Les pongo un ejemplo. Cuando se creó el operador económico en España, ya por el año 2007, el operador económico se ganaba la confianza de la administración y se la sigue ganando en la actualidad, y la evolución de esta figura está demostrando que hay una alianza entre el sector público y el privado que está generando beneficios para ambas partes. Pero en determinados operadores económicos se daban las circunstancias de que una empresa que trataba de eludir, una empresa importadora o exportadora, que trataba de eludir los controles por cualquier tipo de motivo, piensen en los motivos más graves, trataba de contactar con el operador económico autorizado para beneficiarse de las ventajas del mismo en cuanto a la reducción de control. Esa es quizá una de las grandes diatribas, si me permiten la expresión, en las que se encontraba un operador que lo es. Es decir, yo soy confiable ante la aduana y me están llegando operadores que no lo son para utilizar mi figura, ¿no? Y ahí está la reacción de los verdaderos operadores económicos, que no solamente impiden la operación, sino que suministran la información a la autoridad aduanera en virtud de su reputación. No solamente tiene que haber confianza, sino que los operadores piden a la administración que ésta tenga unos mínimos de cumplimiento, y lo piden a través de básicamente varios acuerdos de la OMC, en particular el acuerdo de Bali. El acuerdo de Bali es un acuerdo donde los operadores, apostando por una política de compliance, le exige a la administración que dé publicidad a sus plazos de levante de mercancía, que tenga consultas y resuelva anticipadamente cualquier tipo de consulta, que apoye la legalidad en la operación, que tenga metas claras ante el operador económico y sobre todo que tenga un modelo de gestión de riesgos y de modelo de gestión de procesos. Por tanto, esa alianza que tiene que ver con lo que decía anteriormente, aunar estrategias, va a llevar consigo y está llevando reducción de incidencias. Yo soy muy ambicioso y cuando hablo de incidencias no solamente me refiero a la parte puramente delictual, sino que me refiero ante los incumplimientos, ante la autoridad aduanera, que puede dar lugar a revocación de autorizaciones, revocación de concesiones o lo que sería una política sancionadora de índole menor. Bien, en el ámbito de la Unión Europea pasamos a la siguiente y hablamos de los instrumentos normativos que básicamente han sido la norma UNE de la Unión Europea, de la que se derivan la normativa ISO y las normativas internas de compliance y también las relativas al cumplimiento. Y
y en el ámbito nacional la modificación de la ley del Código Penal, en la que, como ocurrirá en sus países, pues ya se establece la figura delictual de las personas jurídicas a partir de un plazo determinado. Eso es uniforme en todo el ámbito de la Unión Europea, aunque el instrumento normativo es singular en cada uno de los estados. En España también se crea desde el año 2005 ese carácter ya no solamente de infractor, sino también de autor de un delito en determinados tipos, no solamente de comercio exterior, sino en determinados tipos, algunos de los cuales no son de forma natural realizados en la aduana, cual sería el contrabando o el blanqueo, sino que inciden, como el de falsedad documental, el de delito contra el terrorismo, el delito contra la seguridad, delito contra la salud pública, inciden en el quehacer de todas y cada una de las operadores ante la aduana y además también ante lo que sería el ejercicio de la competencia aduanera. Bien, los instrumentos normativos se establecen, como ya habrán visto anteriormente, en el ámbito europeo, pues los elementos de contexto, gestión penal, liderazgo de cara a la implementación del compliance, elementos culturales de apoyo, de sistemas, de recursos humanos, elementos relativos a la operación y, lógicamente, algo que ya aparecía en la parte pública que pusimos al principio, la evaluación y la mejora continua. Es decir, y particularmente tiene que ver con el mundo del comercio exterior. Ante un mundo cambiante, las empresas han de tener, al igual que lo debe tener la administración pública, una evaluación de su desempeño completa. Es decir, en determinados momentos, la propia autoridad aduanera ha realizado ejercicios de encuestas, como las que hemos visto anteriormente, ante el operador, que sería el operador que la calificaría con determinados tipos de parámetros, tiempos, sistema de atención, justicia en el trato, etcétera, etcétera. Todo eso también lo debe y lo tiene la empresa en el ámbito privado, tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista de cumplimiento de legalidad. Solamente mediante una mejora continua se puede hablar de un compliance compartido o una alianza entre el sector público y el sector privado. Pasamos a hablar un poquito de qué repercute en el compliance, en la obligación privada ante un proceso de gestión aduanera, ante un proceso logístico que se topa con una autoridad aduanera o con una autoridad paraduanera o de otros organismos, como serían organismos sanitarios, organismos de comercio, en el caso, permítame que hable del caso español, pero que pues se pueden trasladar perfectamente a la expectativa de sus países, pues son otras autoridades que intervienen en el comercio internacional o en la logística internacional. Pasamos a la siguiente. Pues básicamente la primera gran obligación del operador logístico y aduanero es la información. Como dije anteriormente, es la anterior, la número 4. Exactamente, básicamente es la información, y tenemos, que habrá sido expuesto, que es conocido el documento Aduana Siglo XXI, en el que aparecen las estrategias de información aduana-aduana, aduana privado, privado-privado. Importante la ampliación de las declaraciones de aduanas para todo tipo de regímenes, para todo tipo de operación aduanera. La declaración, como conocen ustedes, el pedimento en el caso mexicano, es una declaración por la que un declarante se acoge a un régimen y asume una serie de obligaciones. Había determinado tipo de operaciones que no estaban amparadas en esa declaración de aduanas. Esas operaciones no amparadas en declaración resulta que no tenían un responsable jurídico detrás, no tenían una empresa que apostara por un cumplimiento de legalidad. Y la reacción de la aduana ante el incumplimiento en esas operaciones no podía sustentarse en las obligaciones derivadas de una declaración de aduanas. De manera que lo que se ha hecho a nivel mundial, Kioto, Organización Mundial de Aduanas, instrumentos, Código Aduanero de la Unión, es ampliar el espectro de la declaración. Toda relación de un operador ha de ser a través de una declaración de aduanas. Y la declaración de aduanas, si la hace una empresa que suscribe compliance, muchísimo mejor,
porque en esa declaración el compromiso de legalidad es fundamental, así como el compromiso de autenticidad de documentos. El ámbito del compliance ante la autoridad aduanera tiene que ver con el ámbito fiscal, los tributos internos exigidos con ocasión del comercio exterior, aduanero, la parte tributaria y la parte de regímenes o procedimientos o procesos, la parte de política comercial y otros relativos a la parte de seguridad, protección de propiedad intelectual en algunos países, etcétera, etcétera. Es decir, el ámbito del compliance privado como un ejercicio de transparencia ante la autoridad aduanera no solamente es para la operación aduanera en sí, para el envío de la declaración, sino que tiene que ver con toda la operación logística. Y por eso debe de arrastrar lo que se llaman socios comerciales en la figura del operador económico autorizado. Y por eso el compliance privado tiene también la obligación de una expansión entre socios comerciales del carácter de compliance. Y ahí tendremos la evolución de las multinacionales y cómo a poco las pymes van accediendo con un porcentaje mayor al cumplimiento de las reglas del compliance. Y luego las ventajas, básicamente, bueno, esto ya seguro que lo han expuesto anteriormente, pues las ventajas del compliance pues es fundamentalmente evitar sanciones de tipo penal o de tipo administrativo, evitar riesgos, protección del patrimonio de la propia compañía, aseguramiento de una inversión, responsabilidad social, reputación, competitividad, transparencia ante la aduana. Estamos hablando de algo que realmente supone y tiene que ver con algo que se está gestionando en Europa, con lo que voy a terminar, que es la autoevaluación. Es decir, aquellos operador económico autorizado, que insisto, es fundamental asimilarlo cada vez más al compliance, cada vez más, y una línea de futuro es que el responsable de operador económico de una empresa pueda serlo aquel que es el oficial de compliance o el comité de compliance de la empresa. Cada vez, perdón, se está trabajando, disculpen que hubo un momento que tuve un lapsus, se está trabajando en la autoevaluación, es decir, en algo que está sustentado en Europa por los países del norte y que no todos los países, entre ellos España, he de ser sincero, lo suscribían al principio, y es que la propia empresa en una armonización de alianzas es la que somete a la aduana su criterio de gestión de riesgo. Es decir, es la empresa la que le dice a la aduana, debo controlar yo solo o usted conmigo, autoridad aduanera, esta operación porque es una operación que de acuerdo con mi política de transparencia de cumplimiento debería ser controlada por parte de ustedes. Estamos hablando ante algo que quizás los que hemos trabajado todavía en la aduana nos puede poner, aquellos que tienen cabello, los pelos de punta, porque en el fondo estamos hablando, si me permiten la expresión quizá un poco burda o quizás demasiado coloquial, de externalizar la función aduanera. Lógicamente esto debe ser ante empresas cuya reputación sea completa, es decir, empresas que tengan un sistema de gestión de riesgos apoyado en un cumplimiento riguroso de la legalidad. Y estas son las que se han de beneficiar de la figura y de las ventajas aduaneras, y estas son las que han de hacer una labor de alguna forma de difusión a sus socios comerciales para que todos se vayan subiendo a la cadena. Es decir, si hablan del operador económico, uno de los aspectos más complicados es decir, ¿por qué un operador económico tiene que pedir a un proveedor, a un cliente que también lo sea? Pues en definitiva es porque le está sumando a una estrategia de cumplimiento, una estrategia de gestión de riesgos común. Y la gran virtualidad del operador económico, que tiene relativas y escasas ventajas, es el elemento reputacional. Lo que está haciendo generar el operador económico, quizás luego lo podemos debatir, ojalá tuviéramos tiempo, pero no es el operador económico, no está teniendo una proliferación por el tema de que las ventajas sean muchas, puesto que son relativas, son escasas en el ámbito europeo. En un sistema europeo con un control mínimo como el que existe en Europa, el operador económico
no tiene sentido por la mera ventaja de tener menos controles, sino fundamentalmente porque reputacionalmente a nivel privado se está gestionando la necesidad de que tu proveedor o tu cliente también lo sea, porque si no dejará de ser proveedor o clientes. Y ahí es donde está la política sancionadora de la que hablaremos y donde dejar de ser operador económico autorizado o dejar de suscribir una política de compliance pueda tener evidentes repercusiones negativas para la empresa. Pasamos a la siguiente, tiene que ver mucho con el ámbito sancionador y es un limitante un limitante objetivo, pero completamente justificado legalmente. Estamos hablando en un mundo de legalidad, y es que el derecho sancionador está regulado de manera diferente. En el caso de Europa, el derecho sancionador forma parte de lo que sería el pilar de derechos humanos y solamente se puede decidir por unanimidad de los 27 estados, de manera que lo que hace el Código Aduanero de la Unión es establecer principios, que no es poco, y es que las sanciones han de ser efectivas, proporcionales y disuasorias. Importante, efectividad. Yo creo que en el momento que la administración pierde un recurso respecto de una sanción o de una liquidación, no solamente importa el dejar de ingresar esa cantidad, sino que lo que importa es el elemento reputacional de la aduana. La aduana, a través de sentencias, puede estar perdiendo su credibilidad. Y eso es porque sus normativas su sanción puede ser no disuasoria. Cuando se sanciona de una manera no proporcionada, por encima o por abajo, ante un incumplimiento, realmente se pierde eficiencia de cara a una verdadera política sancionadora. Los delitos en aduanas, pues en el ámbito europeo, lógicamente están definidos por el Código Penal de cada uno de los países y ahí puede haber diferencias desde el punto de vista de compliance. Y es importante considerar los delitos conexos, es decir, no solamente los delitos puramente en lo aduanero, sino aquellos delitos que tienen que ver con una operativa de comercio internacional o con la posibilidad de obtener una respuesta de la aduana a nivel de falsificar documentos o eludir seguridad. Pasamos a la siguiente, espero concluir en tiempo, ya veo que voy un poco justo. Sería, bueno, en Europa el marco de compliance previo desde el punto de vista de reacción penal de la aduana era un código penal y normativo, era un código del año 92, el Código Aduanero Comunitario, que tuvo la gran virtud de codificar toda la normativa anterior, pero que quedó anticuado. Y tras varios intentos, en el año 2015 se modificó por el Código Aduanero de la Unión, que es un documento que nació obsoleto, pero que ha supuesto una importante mejora respecto de la reacción ante la operativa y de apostar por políticas de cumplimiento y de suministro de información. Y aquí aparece al final la evolución del Código Aduanero hacia el Código del Código Aduanero Comunitario y el Código Aduanero de la Unión. Importante, el Código Aduanero de la Unión, por primera vez en un texto de la Unión aparece lo que sería la parte sancionadora, la parte relativa a esos principios sancionadores. Pasamos a la siguiente. Bueno, este marco normativo es un factor limitante, puesto que respecto a una política de compliance, puesto que una reacción, el sancionador en concreto y el de los delitos en particular también, es un marco diferenciado respecto de cada uno de los países y eso puede segregar algún tipo de reacción diferente dependiendo de cuál sea el país donde se realiza la actividad. Y eso tiene que ver mucho con multinacionales que operan en Europa y que pueden tener un marco normativo ante las infracciones y las sanciones diferentes. Eso es un factor limitante. En el caso español, las sanciones han sido recientemente modificadas a través de la Ley General Tributaria, que es una norma tributaria en la que ha encajado las infracciones en aduanas, las infracciones tributarias, las infracciones aduaneras, que no los delitos que forman parte del cuerpo del código penal. El caso español, las sanciones, si bien es cierto que han sido actualizadas recientemente y tiene que ver con lo que comentábamos del marco sancionador y del marco normativo cuando hablamos de la estrategia de gestión de cumplimiento de la OCDE, pues básicamente, y es un reto para todas las organizaciones, la mexicana también, la de todos sus países, y la de los países más desarrollados, el tema de la efectividad, la proporcionalidad y el carácter disuasorio. Hoy por hoy, y eso puede suponer pérdida de credibilidad, existe
un alto porcentaje de sanciones de la aduana o de las aduanas que son ganadas en tribunales. Eso es un elemento reputacional negativo a una política de compliance y genera la necesidad de dar una vuelta a una política sancionadora quizás más restrictiva, pero fundamentalmente más efectiva, que es lo que permita avanzar juntos en el instrumento que hemos dicho de compliance. Pasamos a la siguiente, que aparece el operador económico autorizado, del que ya hemos hecho alguna referencia, y aparece la limitación de que la referencia puramente aduanera en el operador económico autorizado, además del cumplimiento de los registros comerciales y de la solvencia financiera y de la operativa aduanera, es que el máximo responsable del operador económico autorizado es una figura que se llama responsable operador económico, al que se pide una determinada cualificación, pero que puede ser diferente en cada uno de los países de la Unión Europea. Aquí, quizá, en la perspectiva de futuro, se podría alinear el aspecto público en relación al operador económico con el reconocimiento del oficial o del comité de compliance de las diferentes compañías. Y por último, como comentaba anteriormente, la autoevaluación, que es la parte en la que se trabaja para armonizar una política de cumplimiento pública y privada. Pasamos a la siguiente. Las tendencias, que tiene que ver con lo que comentaba Mónica en el momento o doña Mónica en el momento de la introducción. Vamos a verlas y ya con eso casi vamos justo de tiempo, así que termino en 5 minutitos. No llegará a 5 minutos. Vamos a ver las tendencias. La tendencia es la generalización de la figura y la evolución de las administraciones públicas, me refiero a aduaneras y otros servicios, sí o sí, hacia una política de cumplimiento, sí o sí, a una política de evaluación, sí o sí, a una política de planes estratégicos alineados con la empresa privada, una política de metas. En esta evolución han de aportar las empresas privadas, generalizando el compliance a través de una difusión de aquellos que ya lo son respecto de sus socios comerciales y de sus proveedores. La extensión de los modelos de alianza a los que dije anteriormente, el liderazgo de las organizaciones multinacionales y de las pymes, siguiente lámina, para poder conseguir pues ese hito de poder avanzar en el desarrollo de la figura público-privada, y también pues, otros socios comerciales en la cadena logística, porque cuando hablamos de comercio exterior y aduanas, por lo menos a mí me ocurre, siempre se queda con el representante aduanero, pero hay más operadores. Hay terminales portuarias, hay terminales de aeropuertos, hay terminales, hay operadores de zonas francas, hay zonas francas, hay depósitos. Es decir, hay otros operadores que son llamados a cumplir la deuda tributaria en el caso de incumplimiento, que no lo son por declaración, pero que sí lo son por incumplimiento de obligaciones aduaneras, que también deben de estar llamados a esta figura. De hecho, en la evaluación y autorización de operador económico que se está realizando en ámbito europeo para terminales públicas, le exigen que sean las autoridades portuarias y terminales que tengan un comité de compliance o que tengan un oficial de compliance que forme parte del comité del operador económico autorizado. Acabo ya. Como decía anteriormente, la siguiente en aduanas, el representante aduanero, que es la figura que se utiliza como primer enlace y que cada vez tiene, afortunadamente, aunque aquellos que son representantes se puedan quejar, un mayor espectro de responsabilidades, pero que genera una mayor competitividad y una mayor fiabilidad si va cubierto de una política de compliance. En España se está modificando la ley antifraude y está incrementando el rol y la responsabilidad de los representantes aduaneros y la ampliación a otros responsables objetivos de la deuda aduanera. Por responsables objetivos me refiero a aquellos que son responsables del pago de la deuda por un hecho objetivo, que no debe ser medido por la autoridad aduanera en términos de negligencia, sino simplemente por realización del hecho. Por ejemplo, porque desaparezca una mercancía de un depósito fiscal. El titular del depósito fiscal es responsable objetivo con independencia de su participación en los hechos. Es una responsabilidad puramente objetiva. Estos también están llamados a ser
suscriptores de una política de compliance y participar de esa política de alianzas. Y por último el modelo de compliance. Acabo ya, y acabo de verdad con la conclusión, es que el futuro pasa por la generalización de las alianzas, por entender que el comercio exterior ha de ser visto bajo un solo prisma, que el sector privado y el sector público han de trabajar por operaciones logísticas y aduaneras confiables, y ya de aquello que cuando uno habla de facilitación ha de estar convencido de que esa facilitación genera incrementos económicos y ganancias. Pongo, por ejemplo, una aduana, un nudo logístico como el de Nueva Zelanda o como el de Singapur, genera 5 puntos más en el PIB que cualquier otro nudo logístico. Y estamos hablando de aduanas, de operadores, de servicios de inspección, de terminales. Es decir, este negocio es un negocio de todos. Y es un negocio que ha de ser limpio para que todos ganen. En su momento había una alternativa de generar un tráfico ferroviario en España que garantizara la ganancia, la ganancia de 7 millones de contenedores que tenían que venir por el Mediterráneo. Eso era una alianza pública-privada de la que la aduana no iba a ganar nada, puesto que la recaudación va para Europa, en el caso de la Unión Europea, pero sí se iba a generar una importante economía de escala y una mayor competitividad del sector público español. Entonces, la segunda es integrar el responsable operador económico con el compliance officer, y por último, mejorar, esto es complicado, en materia sancionadora, básicamente en lo que serían índices de resultados. Se me ocurre que estos tres son las conclusiones, más incluso hago especial énfasis para terminar en el tema de la autoevaluación. Yo acabo ya dando la enhorabuena a aquellos que lo sean, que sean empresas con compliance, pidiendo a aquellas que los conocen y que son socios comerciales en calidad de proveedor o cliente que apuesten por esto y que tengan como compliance la capacidad de exigir a la aduana que le acompañen en esta política de cumplimiento. Y estoy seguro que van a obtener una respuesta positiva. Para eso trabajamos todos, independientemente de la parte de la cadena logística donde nos encontremos. Ha sido un honor compartir con ustedes y si hay tiempo para preguntas, encantado. Licenciado Antonio de la gracias. Osa, le agradecemos mucho su exposición. Hay diversos comentarios en el chat de Alejandro Tercián, de Belinda Avendaño, de Juan Manuel Hernández, felicitándolo y mandándole saludos y algunas reflexiones. Y el hecho de que nos haya usted participado, cómo funciona el compliance hacia la aduana y en la parte del sector privado ha sido muy relevante y le agradecemos infinitamente su participación. Por cuestión de tiempo y ya que tenemos al siguiente expositor con nosotros, le haremos llegar las preguntas que se formularon y le solicitamos a la maestra Mónica Ortega si nos hace favor de entregar el reconocimiento correspondiente. Muchas gracias por su participación, licenciado de la Osa. Gracias a ustedes, ha sido un honor. Con todo gusto, bueno, una conferencia magistral, ¿no?, acerca de Public Compliance, por supuesto, en Comercio Exterior y Aduanas. Muy agradecidos, licenciado Antonio de la Osa. Bueno, me congratula otorgarle este reconocimiento por su participación como conferencista en el primer Summit LATAM de Compliance International Business, Custom and Logistics. Y bueno, pues firmado por nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre Estefano, también el presidente del Comité de Comercio Exterior y Aduanas de la World Compliance, el doctor José Manuel Vargas Menchaca, así como nuestro presidente, el doctor Diego Cabezuela Sancho, presidente internacional de nuestra asociación. Muchísimas gracias, licenciado Antonio de la Osa. Y bueno, pues invitarle, yo sé que allá en España, en Barcelona, ya es tarde, pero bueno, pues está invitadísimo para que nos siga acompañando en este magno evento.